vez aquí en Dame el Poder. Hoy seguimos con los temas de actualidad. Antes les quiero hacer un breve comentario. En estudios, quien es el director ejecutivo de Carpap, Alfredo Rodes, nos va a hablar del paro del campo que estamos transitando por estos días con alto y total acatamiento. Como ustedes saben, este sector hizo ya varias expresiones en los últimos tiempos donde estaban regalando los productos del campo justamente porque se quejaban de lo poco que les pagan y que se preguntaban quién se queda con la diferencia, porque cuando usted va a comprar al mostrador, la mayoría de los productos son carísimos. Esto es lo que pone en evidencia la situación por la que está atravesando este sector, sobre todo y por encima de todas las economías regionales que en este momento están devastadas. Yo tengo la posibilidad de viajar mucho al interior y sé que en muchos pueblos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, le están pasando muy mal. Yo no sé si el impacto de la situación económica que están viviendo va a venir acá o de acá fue allá, la verdad que no lo sé. Lo hemos consultado a varios economistas, pero sí esa es la muestra acabada, ustedes que están en los pueblos escuchándome, de lo que está pasando. Así que en estudio nos va a explicar cuáles son las próximas medidas, con quiénes van a hablar en el gobierno, en fin, si es que los van a recibir. Y el otro tema que queremos tocar es el tema de la salud, donde está el director de emergencias del Hospital de San Isidro, Miguel Pereira, el doctor, que nos va a contar todo lo que usted tiene que hacer en estos tiempos del invierno, cómo viene el tema de la gripe, en qué medida los está afectando este cierre de importaciones tan estricto que hace que sale a cuentagotas, por ejemplo, para un tema oncológico o lo que es también preocupante en estos últimos días, la gente última que se fue a vacunar está saliendo a la luz que no está la vacuna porque es importada. Todos estos temas y qué es lo que nos ofrece el Hospital de San Isidro en estudios luego de la pausa, pero antes les quiero hacer un breve comentario sobre lo que hemos vivido en estos últimos días, la semana pasada, y que es lo siguiente. Ya tocamos el tema del accidente de Once varias veces, incluso vinieron familiares de las víctimas, ahora hubo un nuevo accidente. También hemos tocado el tema de las inundaciones y todos los temas que tienen que ver con usted, con nuestra vida, con nuestra seguridad y con los testimonios en primera persona. Hoy no están acá los familiares de las víctimas, ya los vamos a invitar seguramente, pero sí yo les quiero hablar un poco en nombre de todos los ciudadanos, me solidarizo con ellos, porque espero que este drama tan terrible que ha vivido tanta gente en un país que se inunda y en una situación en la que por esta infraestructura decadente se muere tanta gente, nosotros vemos que a veces nos sentimos, yo no viví, no crecí en un país donde había accidentes como en Nueva Delhi, como en la India, y esto está pasando acá, con toda la gente colgando y muriendo como de una manera cruel. Y los cientos de heridos que quedaron y mutilados en este último, que fue terrible. Espero, lo que yo quería agregar, es que quizás no hayan muerto en vano, ni hayan sufrido en vano, ni estemos viendo todo esto en vano. Quizás era lo que hacía falta para que nos caiga la ficha de que la corrupción mata. Porque yo estoy totalmente de acuerdo que es cierto que en un año no se pueden hacer lo que no se hizo en 50 años. Pero sé que en estas últimas décadas estas empresas han recibido muchísimo dinero, que no sé dónde está. Y así como en la época de Menem yo me preguntaba dónde estaba la plata de las privatizaciones, ¿y dónde estaba la plata de la enorme deuda que tenía la Argentina porque no la veía? Ahora tampoco veo, y encima lo estamos pagando, la plata que le fue a las empresas y todo lo que hemos pagado en impuestos, una de las más altas presiones fiscales y la gran década donde fue un crecimiento enorme de la economía. ¿Dónde está? Y probablemente haya ido a los bolsillos de muchísima gente que lo necesitó con planes y situaciones útiles, no lo voy a negar, pero creo que acá es donde queda en evidencia que lo que no fue a donde tenía que ir, la corrupción mata, y quizás para las próximas elecciones era la última ficha que nos tenía que caer. Después de la pausa, los temas que les prometí. Aquí estamos entonces con el tema del paro del campo. Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carpap. ¿Cómo le va? Muy bien, Elizabeth. Bueno, alto acatamiento y yo ya hice una breve síntesis de la situación del sector, pero quería ver, digamos, cuál es el estado de este paro, cómo lo están acatando y qué es lo que van a hacer de ahora en más. Bueno, este paro proviene después de 9 asambleas que empezamos en el mes de febrero, que se hicieron en distintos puntos del país. Las asambleas tenían como por objeto concientizar
y emitir un mensaje al gobierno de que la situación por la que atraviesa el productor y las economías regionales era prácticamente calamitosa. Terminadas las asambleas, se solicitaron las audiencias con el ministro y con la presidenta. El ministro desde enero del 2012 que no recibe a la mesa de enlace, la presidenta obvió nuestro pedido de audiencia y bueno, venimos con esta medida de fuerza que abarca 5 días, pero se va a extender, dados feriados y todo, un poco más. Y bueno, se ha registrado un altísimo acatamiento, pues ya hemos chequeado, no ha habido comercialización. El día lunes prácticamente no ha entrado Hacienda Liniers, no se está remitiendo granos a los puertos, o sea que la medida yo creo que es contundente. Si bien hemos pedido a los productores que no salgan en las rutas, en algunas rotondas hay manifestación de productores con pancartas sobre esto. Y el tema central es la pérdida de competitividad que tiene toda la agricultura y todas las economías regionales, que ha llevado a la desaparición en estos 10 años de kirchnerismo de 60.000 productores. Yo lo que queda, o sea, ya todo el mundo sabe que hay menos trigo, hay menos, menos carne, hay una situación complicada en estos sectores. ¿Qué posibilidades hay de que tengamos que importar trigo o de que no haya harina en los próximos meses? Bueno, trigo, provisión, se cree que hay la suficiente, tal vez no sea la calidad que estábamos acostumbrados, pero hay que remarcar que es, por ejemplo, la menor siembra de trigo la que hemos tenido de los últimos 110 años. Y que, por ejemplo, cuando hablamos de ganadería, del 2006 a esta parte, se perdieron 11 millones de cabezas y la Argentina ha pasado a exportar menos carnes que Uruguay, que Paraguay, que algún país centroamericano. O sea, toda esta intervención del mercado que hace el gobierno no es virtuosa. O sea, todo ese deterioro que castiga al productor, alguien lo aprovecha, pero en definitiva el que lo pierde es el país. Cuando se declaman por derechos de exportación, la lógica económica nos dice que querer cobrar un impuesto de exportación a aquello que no se exporta es ilógico. Bueno, y hoy lo estamos padeciendo porque no se exporta carne y ni siquiera hay un tipo de cambio competitivo por los impuestos a la exportación que pone el gobierno cuando no se realiza. O sea, todas medidas carentes de lógica económica. Están muy enojados los productores rurales y me da la impresión de que ustedes estuvieron como desbordados, ¿no? Como que esto es una aspirina para un enfermo grave. ¿Ellos les han reclamado más presión o más paro de lo que están ustedes llevando a cabo? Hay de todo, creo que sí. No es lo mismo pampa húmeda que economías regionales. En economías regionales prácticamente ellos no ven una salida competitiva. Son un montón de productos que los regalan y después en las góndolas el precio supera el 300, 400%. Eso indigna mucho y sí, yo creo que el productor va por más. La mesa de enlace creo que va a ir por más. Carvap tiene sus reuniones en la próxima semana y ahí los cuerpos orgánicos van a decidir ir creciendo por ahí de estas medidas, ¿no? ¿Como por ejemplo qué? Bueno, hay varias facetas por ahí de agudizar estos paros, de extenderlos, o de sumar otros productos y otras modalidades. O sea, hay bastante imaginación con lo que ha ocurrido en la 125 como para recrudecer la medida. Lo que sí no queremos, y lo estamos advirtiendo, es perjudicar a la población con estas medidas. O sea, no queremos que haya un desabastecimiento. Sí creemos que puede haber una merma en la liquidación normal de divisas que realiza el campo. Esto por dos motivos. Puede ser por las medidas de fuerza o por la propia cultura del productor, que al no tener una moneda y al ser castigado por la inflación, guarde su producto en cobertura de lo que pudiera ocurrir. No nos olvidemos que el productor está cobrando hoy la mayoría de sus productos con un dólar que no supera los 3,50 pesos. Sí, y tiene que volver a comprar todo a valor dólar paralelo. Sí, que se le está indexando y bueno, y ve con mucha bronca que uno de los temas que no se reconoce es la inflación, que nos castiga a todos y castiga al productor y al productor chico, así como el asalariado sufre
el impuesto de cuarta categoría, también ese factor lo sufre el productor, agravado por lo que no puede revalorar sus stocks al no haber ajuste por inflación. O sea, todo en realidad es que hoy en el mundo esto no se ve. O sea, somos ejemplo de lo que no hay que hacer y lo estamos haciendo nada más que 2 o 3 países en el mundo. ¿Qué? Estas cosas que no se deben hacer. No combatir la inflación, no cuidar la producción, caso distinto a lo que hace Brasil, donde este año van a contar los productores con una masa de créditos a tasa subsidiada para batir todos sus récords de exportación. Están en 1,5 millones de toneladas de carne vacuna exportadas cuando nosotros no llegamos ni a la 10ª parte, nosotros que éramos proveedores hace 20 años de Brasil. Aportamos en esta década 70.000 millones de dólares en retenciones al país. Quisiéramos ver dónde está la infraestructura. ¿Dónde esto no puede tener que ver con que el gobierno necesita la plata de la soja y todas las políticas tendieron a que todo el mundo siembre soja? No, la soja, creo que lo que ocurrió con la soja fue una gran noticia para el país, que pudiéramos cosechar 50.000 toneladas de soja, que representan para el país 25.000 millones de dólares, nada más que por ese rubro, que antes no existían. No nos olvidemos que ahí el principal productor de soja es el gobierno, con sus retenciones que se queda con el 35%. Pero ya que se le solicitó ese sacrificio al campo, nos hubiera gustado verla en infraestructura, bien como vos decías, en trenes, en rutas, en mejores puertos, en una cadena comercial mucho más moderna y no lo que estamos acostumbrados a ver hoy. ¿Cuál es el futuro de los recursos del campo? O sea, ¿están en baja o están en alza? ¿Cuál es el panorama? Porque, por ejemplo, hay varios pools que se retrotrajeron. No es o sea, son no va a haber cientos de miles de hectáreas que no están siendo sembradas por soja por los grandes pools. No va a haber una buena inversión a la par de la tecnología que tenemos en la próxima campaña de el productor va a tratar de minimizar sus costos para no poner en riesgo su capital. Vemos que muchas explotaciones hoy trabajan a pérdida y lo trabajan por usar gran tecnología. Hoy, con la inflación, el desfasaje cambiario y la presión impositiva no da para que el productor realmente apueste a grandes volúmenes de producción, más si no hay una palanca financiera como sí tienen otros países que esté alentando en producir más. ¿Los recibió alguien del gobierno o los va a recibir? No, por ahora no. Por ahora no, y no hay expectativas por el momento. La nota de pedido fue a la propia presidenta y no fue delegada. Es más, quisieron recibir a toda la mesa de enlace por separado, yo lo Sí, recuerdo, sí. Ustedes no quisieron, la mesa de enlace no quiso, y no hubo un nuevo... No, el tema es tan grave que las demandas, a pesar de la escala y las diferencias que pueden tener las distintas entidades, son comunes. Entonces la mesa de enlace cree que para estos problemas que son lo suficientemente graves y que afectan ya al país, tienen que estar todos juntos. Bueno, yo le agradezco muchísimo haber estado acá y lo último que la gente en el interior, yo estuve viendo, en algunos pueblos estaban las economías regionales mal. ¿Hay lugares que están mucho mejor o es una impresión que yo tuve? No, nosotros pensamos que es un proceso que se va deteriorando paulatinamente y cuando nos alejamos de los puertos o llegamos a economías regionales que tienen productos mucho más elaborados o que dependen de compañías mucho más pequeñas, como puede ser citrus, papa, yerba, azúcar, ahí nos encontramos con muy serios problemas. Bueno, gracias. De quebranto. De quebranto. Gracias por haber estado acá. No, gracias. Después de la pausa, el tema de la salud y todo lo que usted tiene que tener en cuenta este invierno. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con un doctor, el doctor Miguel Pereira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es un año movidito, hay muchísimos casos de gripe, de todo, y viene fuerte la gripe y susto por la gripe A. Hubo una campaña de vacunación, está presente todavía. La primera pregunta es, si es verdad que la gripe viene peor que otros años, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cuáles son las enfermedades que vienen para este invierno? No, en realidad yo voy a hablar con el conocimiento que tenemos dentro de nuestra comuna, la comuna del Partido San Isidro. Se han hecho campañas de prevención muy fuertes, muy importantes,
incluso la Secretaría de Salud ha salido a vacunar en zonas más allá. Nosotros tenemos 3 centros de atención en el partido de San Isidro, que son el Hospital Materno Infantil, el Hospital Central de San Isidro, Melchor Ángel Pose, y el Hospital de Bulón. Y aparte de eso tenemos 9 centros periféricos que están distribuidos en todas las localidades. Aparte de esos lugares donde se ha vacunado, la Secretaría de Salud salió a vacunar en las estaciones, en un lugar donde hay mucho conglomerado y mucha gente, mucho pasaje de gente. Entonces en este momento llevamos algo más de 50.000 personas vacunadas por una población de 300.000. Recuerden que nosotros, la indicación de la vacunación de las personas para el virus H1N1, el llamado influenza o gripe A, está dado en chicos de los 6 meses hasta los 2 años, en mayores de 65 años, en las puérperas hasta los 6 meses, y en pacientes que son inmunodeprimidos. Ah, no en la gente común. Que ¿no? son, por eso digo, porque ahora hay esto es muy buena la pregunta, porque viene mucha gente que no está dentro de ese grupo a vacunarse. En realidad, aparte de los que no están dentro de ese grupo de edad, los que se deben vacunar son los inmunodeprimidos. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes fumadores, pacientes asmáticos, pacientes cardiópatas severas, el inmunodeprimido como el HIV, el paciente con enfermedades tumorales, con cáncer, el insuficiente renal, el trasplantado. Entonces esos son los grupos vulnerables. Y por supuesto todos los que están en el sector de la salud, todos empleados administrativos, mucamas, médicos, todos los que estamos en contacto con el paciente nos tenemos que vacunar. No todo el mundo, aunque hay países como Estados Unidos que vacunan a todo el mundo. Todo este plan de vacunación, volviendo a la pregunta que se ha hecho que desde hace 3 o 4 años a la fecha, nosotros en nuestro municipio ha disminuido la virulencia y la gravedad de las enfermedades. Antes teníamos mucho más, habíamos abierto pabellones, igual se calcula que la PUCE, el pico de gripe A, está dentro de los 30 o 50 días que vienen, ¿no es cierto? El pico. Y es verdad que faltan vacunas por este tema del cierre de la limitación de las importaciones, que se terminaron las que habían sido importadas por el goteo de las importaciones, y los últimos que se van a vacunar no hay. Salió publicado hoy. Nosotros en nuestro municipio, Atemoado del Recaudo, todavía hay. Lo que estamos haciendo, como vienen muchos de otros partidos, estamos dándole prioridad de nuestra comuna. Nosotros tenemos los centros, las instituciones privadas, como son que hay en San Isidro, el Sanatorio de las Lomas, la Trinidad San Isidro y San Lucas, cuando tiene indicación que tienen algún paciente con influenza o que tiene indicación, los mandan a otro hospital para la medicación. Una cosa es la vacunación y otra cosa es el tratamiento con el oseltamivir, que es el nombre del medicamento, y la droga es el Tamiflu, el tan conocido. Cuando hay un paciente que tiene enfermedad y lo empezamos a tratar, es solamente con indicación y prescripción médica. Para nuestra comuna, hoy por hoy tenemos, igual sé que se nos están agotando, nos avisó la Secretaría de Salud que se está agotando la dosis de Tamiflu. Estamos ya al límite de no tener más. ¿En qué medida los está afectando este tema de la economía en general, el tema de las importaciones y demás, en otros remedios como por ejemplo oncología? Nosotros con los servicios oncológicos tenemos quejas de algunos pacientes de que hay drogas que están en falta. También nos pasan con algunos insumos, prótesis importadas que están faltando en este momento, pero se está empezando a sentir recién ahora eso. Qué bárbaro. Tendría que el gobierno tomar nota de mandar los remedios a todos los hospitales de todos los distritos en tiempo y forma, porque no tiene nada que ver. Bueno, el otro tema que le quería consultar era, hay una cantidad enorme de gente de otros distritos, esto pasa en todos los hospitales, en la capital federal, en demás, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacen? ¿Viene gente de otros países también a atenderse? En realidad, nosotros, la salud debe ser abierta y gratuita para todos. En nuestro municipio, como es un hospital municipal, lo que es emergencia, llámese infartos, abdómenes agudos, el baleado, el apuñalado, el accidentado, es sanisidrense, se lo atiende y se le da absolutamente todo lo que necesita, sea argentino o sea de un país limítrofe.
En el caso de los procesos de enfermedades programadas que tienen, nosotros mandamos a que cada cual vaya a la comuna que le corresponde. O sea, cada intendente debe ser responsable de sus habitantes para manejarlo. El día que se atienda en forma igualitaria y que puede llegar la salud a todos los vecinos de cada comuna, los vecinos de, no sé, de San Fernando no van a venir corriendo a San Isidro, ni de Morón, ni de Pacheco, ni de otros lugares, ¿no es cierto? ¿Y con los países limítrofes que tienen un sistema de salud decadente o no lo tienen directamente y se vienen para acá? Nosotros, yo creo que lo sufre mucho más la ciudad de Buenos Aires a eso. Sí. Nosotros en realidad, como nosotros la verdad que lo abrazamos con mucho cariño, con mucho afecto, porque aparte tenemos los médicos hermanos latinoamericanos que vienen a formarse a nuestro hospital. El nuestro es un hospital universitario, es un hospital escuela, donde tiene todas las residencias, es un hospital formador de médicos. Y en realidad nosotros la cantidad de, quizás por el lugar donde está, de pacientes que vienen de países limítrofes no es tan importante. ¿Qué tipo de servicios tiene este hospital? Porque tiene menos cirugía cardiovascular y hemodinamia, tiene todos los servicios, cirugía de alta complejidad, tiene ginecología, cardiología, los servicios tiene absolutamente todos, que funcionan las 24 horas, por supuesto. Hay servicios que en ningún hospital, salvo el hospital de clínicas, hay guardias de 24 horas, otorrino, dermatología, oftalmo, no hay guardia 24 horas. El hospital funciona con esos servicios siendo consultorio mañana y tarde. Usted está en emergencias, ¿no? Yo soy director de emergencia, soy cirujano general, hago cirugía gastroenterológica y soy instructor de trauma, que no es traumatología, sino que soy instructor de todo lo que es accidentología. Somos un grupo de gente, que el pionero fue el doctor Gómez y hoy está Jorge Neira y Timineski, que son del Fernández, como nuestros maestros, y manejamos todo lo que es la atención del politraumatizado grave. En la Golden Hour, en la hora de oro, ¿no?, del accidentado. La hora. Ahora lo aprovecho para hacerle las últimas preguntas con respecto a estos accidentes que hubo que a ustedes no les tocó, porque esa es la otra zona, ¿no? ¿Cómo queda la gente después de esto? O sea, ¿tienen que tener un tratamiento psicológico? 300 personas heridas, muchos mutilados. Menos cantidad de muertos en este último accidente, pero muchos más heridos. De una manera terrible las heridas también. En realidad el concepto que nosotros tenemos es lo mismo que con todos los incidentes y todos los siniestros que se dan en tránsito. Nosotros ese tipo de situaciones no lo consideramos accidentes porque el accidente es algo es algo que no se puede prevenir. No es un hecho inusitado. En estas cosas tienen prevención porque hubo fallas mecánicas, hubo negligencia, hubo impericias en un montón de cosas, que evidentemente uno luego lo sufre. Si un conductor viene manejando a 140 kilómetros por hora en una ruta o en una avenida donde debe ir a 60 y venía alcoholizado, eso no es un accidente. O sea, si no lo tuvo, esos son elementos que se pueden prevenir. Pero el tema, como decís, es un manejo multidisciplinario, donde no solamente se deben hacer tratamientos psicológicos en este tipo de eventos al damnificado, que es el que lo sufre, que es un trabajador, sino a veces, como en el caso que hemos tenido experiencia cuando fue lo de la AMIA, el estrés que sufre también el médico, de estar, aunque esté entrenado, de estar tratando este tipo de situaciones, ¿no? Tan terrible. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá. No, por favor, recuerdo a todos que, tal como dije en el programa al principio, y la editorial Kisser, que viene escuchando el programa desde el principio, la síntesis sería, con respecto a los hechos que hemos vivido en los últimos tiempos, que en la vida, decían las abuelas, no hay mal que por bien no venga. Y además de mi solidaridad con todas las pérdidas y toda la gente que ha sufrido, espero que no hayan muerto en vano, que no hayan sufrido en vano, porque quizás era lo último que nos faltaba, todos estos tremendos catástrofes y accidentes previsibles, para que a los argentinos de una vez por todas nos caiga la ficha de que las cosas hay que hacerlas bien en su completud, que para eso están, y para eso brindan el servicio, y no hablo con ningún nombre y apellido de político en particular. Gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar.